Así dice el Señor: pondré plomada de albañil sobre mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa, Quitando los tropiezos de mi pueblo. Otra vez Jesús entró en la sinagoga, y había ahí un hombre que tenía una mano seca. Y les echaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y pon en medio de ti. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos y contra él para destruirle. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió grande multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Asimismo, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacob hijo de Zebedeo, y a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Y se agolpó de nuevo mucha gente, de modo que ellos ni podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Habiéndolos llamado, les decían parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno.
porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Otra vez comenzó Jesús a enseñar al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30 y a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que, viendo, vean y no reciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo, y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30 y a 60 y a 100 por uno. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque el que tiene se le dará, y el que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano, lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz para que la siega, porque la siega ha llegado. Decía también: ¿a qué haremos semejantes al reino de Dios? ¿Y con qué parábola le compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra,
pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca, y de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Libro de Marcos, capítulo 4 y 5. Gracias al Señor por su bendita misericordia, que día con día, pues, en su bondad, porque Él es bueno, y para siempre es su misericordia, sigue hablando a cada hombre, al que tenga oídos para oír, al que tenga hambre y sed de justicia, porque de una u otra manera las cosas escritas todas se van a suceder. Por lo tanto, mientras todo eso sucede, te voy a seguir hablando a la vida eterna, para que vivas conforme a su voluntad. Claro, esto es de los que quieren. Porque como te he dicho antes, una cosa me he encontrado, es que no todos quieren. Todos dicen quiero en el cuerpo de Dios o en los que se llaman cristianos. Dicen quiero, pero no hacen. Mucho me recuerdan a aquel joven, aquel señor que tenía 2 hijos y le dijo a uno: hijo mío, ve a trabajar a mi viña. Y él dijo: sí, iré. Y después no fue. Pero le dijo a otro hijo que tenía: hijo, ve a trabajar a mi viña. Y él dijo: no voy. Pero luego arrepentido fue. ¿Cuál de los dos hizo su voluntad? El que fue. Hoy en día, muchos dicen quiero. Ya basta de decir quiero. Ve a la viña. Ve a trabajar. Ve a poner por obra sus mandamientos. Ve a creer en su palabra. Ve a santificarte. Ve a vivir perfecto. Ve a creer en Él. A que tu fe sea real, no fingida. Ve a vivir conforme a su voluntad. Ve a hacer lo que Él te manda. ¿Sí, pueblo? Porque Él siempre está el quiero y el quiero y el quiero, pero no estás haciendo justicia. Sin embargo, si haces mal, como te he dicho antes muchas veces, y te lo voy a seguir diciendo, no necesito traerte revelaciones nuevas cuando en realidad todavía estás caminando en pecado. ¿Por qué te digo esto? No es un modo de predicar, no es una costumbre, no es nuestro lema, es la condición tuya, pueblo. Sí, es tu condición. Si tu condición cambia, el mensaje va a cambiar, pero mientras tu condición no cambie, tú vas a ser redarguido de pecado, exhortado cuantas veces tenga que ser necesario, hasta que cambies o Cristo venga. Porque siempre, y eso no es nuevo, Dios en su infinito amor y su misericordia, Él desde días antiguos siempre estuvo hablando acerca de vivir en santidad, llamando a su pueblo al arrepentimiento. Muchas veces lo sacaba de la maldad y el pueblo tenía la costumbre de volver a regresar al pecado. Entonces, por eso es que ha existido este problema. Ayer te estaba hablando
acerca de nacer del Espíritu. Es importante estas cosas, como te estaba hablando, y miramos la comparación de uno de los principales de los judíos, Nicodemo en este caso, como te leí en el libro de Juan, capítulo 3. Este señor, como te había dicho, la religiosidad que tenía y el corazón incrédulo era hasta hoy, es una mezcla muy efectiva para el malo. Religiosidad e incredulidad juntas son muy peligrosas. Nicodemo tenía las dos, religiosidad e incredulidad, aunque en su corazón sabía que Jesús era la verdad y que venía de Dios. Batallaba con el Señor, con la palabra, porque el entrenamiento que había tenido en su religiosidad chocaba con la palabra viva y eficaz, y eso le ocasionaba que creyera. La razón por la cual hoy en día la palabra viva, Jesús, el Cristo, sigue chocando con el sistema religioso moderno es porque las doctrinas o de la manera en la cual han sido endoctrinados no es conforme a Jesús. ¿Y cuál es la costumbre? Si la palabra viene a un religioso, no va a recibir la palabra porque la palabra va a ser en contra de su religión. Y luego, por causa de la religiosidad, se convierten en incrédulos porque en su mundo la religión o la doctrina que tienen es la verdadera en lugar de la palabra que les están trayendo. Jesús. Quiero que entiendas que Jesús no es un libro. Jesús es la palabra viva. No es una religión. Jesús es el verdadero Dios. Y vino, entregó su vida voluntariamente por amor a los hombres, para limpiar a los hombres del pecado, para libertarlos de la esclavitud de la carne, del mundo, del diablo y de la muerte, para que el hombre pudiese vivir conforme a la voluntad de Dios. A pasar de los años, la religiosidad se apartó de Jesús y se fue tras los métodos, rudimentos, doctrinas, credos, tradiciones. Y entonces la palabra fue reemplazada por lo que los hombres establecieron. Agarraron métodos de la Biblia, rudimentos de la Biblia, doctrinas de la Biblia, credos de la Biblia, tradiciones de hombres o bíblicas, pero a Jesús nunca lo tomaron. ¿Por qué? Porque Jesús no entra en ninguna de esas cosas. Una de las cosas que quiero que entiendas: los métodos, rudimentos, doctrinas, credos y tradiciones son cosas que los hombres han creado, y yendo a través de la Escritura y adoptando las cosas que les complacen o placen. No la palabra completa, sino solamente partes de la palabra, para su propio beneficio, para acomodarlas a su religión, a su credo o su doctrina. Y así existen hoy en día todas las diferentes religiones existentes, y aún las cristianas que dicen que no tienen denominación, pero tienen una forma de pensar, lo cual es prácticamente igual de peligroso a cualquiera de las tradiciones, porque esta forma de pensar no es conforme a la mente de Cristo, sino conforme a la religión en lo que han aprendido. Por ejemplo, una de las cosas más claras aquí que te puedo mostrar es bautizarse en su nombre. La palabra claramente enseña que hay que bautizarse en su nombre porque Jesús fue y Él es quien murió, fue quien murió por nosotros, es el verdadero Dios. Sin embargo, hoy en día, por causa de la religiosidad, no creen que tengan que bautizarse en su nombre. La religiosidad agarra, en realidad, cosas externas
y por medio de cosas que los hombres escogieron en sus métodos, rudimentos, doctrinas, credos, dogmas, tradiciones, canons, lo que los hombres hayan ahora sí que establecido, eso es de hombres, cosas que ellos mismos plantaron. Entonces se topan con la verdad, así como Nicodemo, y lo primero que hacen es no creer. Entonces uno de los problemas de la incredulidad es la religión. La religión, aunque supuestamente dentro de la religión se cree en Dios, pero he encontrado, el Señor me ha enseñado que la religión es el obstáculo más grande que lleva a los hombres a creer en Jesús. Curioso que mientras los hombres dicen que creen en Jesús, no creen en Él. Que mientras dicen que es su Señor, no le obedecen. Que mientras dicen que es su Dios, no lo honran. Que mientras dicen que es su Salvador, se vuelven a esclavizar al pecado. Que mientras dicen que es quien los limpió de todo pecado, se vuelven a ensuciar como los marranos en el lodo y vomitan y vuelven a tragarse lo que habían vomitado cuando fueron limpiados en realidad, si es que de verdad fueron. Entonces, por esta causa es que no creen en Jesús, mostrando con sus acciones la religiosidad existente, y eso les lleva a incredulidad. Por ejemplo, Jesús vino para quitar el pecado del hombre. Está escrito en blanco y negro. ¿Y qué dice el hombre? Mientras estemos en la tierra, no podemos dejar de pecar. Esos son los pensamientos cristianos. ¿Sí? Otros tienen diferentes tradiciones. Con todo y eso, por sus pensamientos cristianos, opiniones, rudimentos, eliminan la verdad. Hay bastante de esto. Vienen a Jesús. Se acercan a Jesús, pero no se acercan para conocerlo. Se acercan para a ver si encuentran fallas. Se acercan porque son curiosos. Porque hay un asunto en la religiosidad que he notado últimamente, que los hombres tienen ganas de saber, deseos de aprender. Entonces cuando encuentran cosas, las vienen a investigar para ver si es la verdad. Pero te voy a decir una cosa, la verdad no puede ser investigada. Tiene que ser vivida. De otra manera, para ti siempre va a ser una mentira. ¿Por qué? Para los religiosos, la verdad que vaya contra sus métodos, doctrinas, credos, tradiciones, rudimentos, dogmas, canons, forma de pensar, la desechan. Y luego se esconden atrás del versículo que dicen: el Señor me enseñó a desechar lo malo y retener lo bueno. Si es que eso lo desecho, pero se está desechando la verdad. ¿Cuál verdad? Santidad. Jesús dijo: sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. ¿Y ahora? ¿Qué se dice? No podemos. Sed justos, porque todo el que hace justicia es nacido de Dios. ¿Y ahora qué dicen? No hay ninguno justo. Utilizan la Escritura para eliminar la misma Escritura. Y se creen justificados, que porque utilizan la Escritura para eliminar otro versículo de la Escritura, se creen justificados por causa de tu religiosidad, de tu aparente forma de santidad y tu hipocresía. Jesús no es nada de eso. Una de las cosas que a mí mucho me gusta de mi Señor es que Él dijo: yo soy. Yo soy. Él no dijo en ninguna manera: yo seré, voy a ser, yo soy. Yo soy amor. El religioso dice: dame amor. Yo soy el camino. El religioso dice: ¿cómo le hago? ¿Cuál es tu propósito? Enséñame tu voluntad. ¿Cuál es mi propósito en esta tierra? Yo soy la vida.
Y el religioso dice, ¿qué hago? ¿Cómo le hago para alcanzar la vida eterna? O ya soy salvo por fe. ¿Quién de ustedes miró a Jesús pecar? ¿Quién de ustedes miró que su camino se torció o que el camino se torció? Te lo he dicho antes, Jesús no era religioso. No cupo en el sistema religioso antes, no cabe en el sistema religioso hoy de cualquier denominación. Jesús viene y no habita en templos de hombres, como hoy en día le llaman la casa de Dios a los edificios hechos por las manos de hombres. He aquí la casa de Dios. Jesús vino para santificarse un templo y habitar en él, no hecho por manos de hombre, un templo que él mismo creó allá atrás, en el día sexto, cuando creó a Adán del polvo de la tierra. Él se formó un templo para habitar en él. Y en los días antiguos tuvo templos, pero por causa de que les mandó que se hicieran uno terrenal, simplemente a semejanza de lo que había de venir, ahora le llaman casa de Dios. Entonces toda esa religiosidad ha impedido que el hombre crea en Jesús, porque las doctrinas y sus credos tienen más poder. ¿Y sabes por qué tienen más poder? Porque son hechas de los hombres. Si fueran doctrinas de Dios, no las creerían, pero como son hechas por los hombres, las creen, las toman y así las mantienen y las retienen. Pero si fueran de Dios, no. ¿Dónde en la Escritura dice que mientras estemos en la tierra no vamos a dejar de pecar? Sin embargo, esas cosas son muy famosas. Las he escuchado en otras partes del mundo y eso que no he viajado. ¿Nos entendemos? Muy famosa en el cristianismo, pero no está escrita. Sed perfectos está escrita, pero no es nada famosa. Pero la otra de que nadie es perfecto, esa sí es famosa. Esa frase es famosa, pero no está escrita. Entonces, por una palabra no escrita, sino impuesta por los hombres, se elimina lo que Jesús dijo: perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así serás. Quiero que entiendas con estas cosas, pueblo, que Jesús no es religión, y para eso no me refiero a como los cristianos lo dicen. Jesús es vida, es una forma de conducta, una forma de ser. Es la vida que emana de aquel en el cual Él vino a morar. ¿Nos entendemos? Nacer del Espíritu. Nacer del Espíritu es muy similar al asunto de nacer en la carne. Simplemente que en esta ocasión es del Espíritu. Te lo he dicho antes y te lo voy a explicar una vez más. Una persona nacida de carne, cuando nace, es del mismo material o de la misma materia de quien nació. Está compuesta, las partes internas, todos son iguales. Al menos que haya un defecto de nacimiento, son iguales todos. Todos los hombres tenemos las mismas partes en el cuerpo. ¿Sí? En todo. Les gustan las mismas cosas y todo eso. Comen alimentos y todo. Los nacidos del Espíritu, así como en la carne, los nacidos del Espíritu son espíritu. Y no hay una mezcla entre sí, carnal o espiritual. Pero lo que quiero que entiendas es esto. Y aquí es donde voy a destruir la religión de los hombres. En la religión, los hombres agarran la Escritura y se quedan carnales y aprenden la Escritura y la quieren poner por obra. En la carne, lo que el Señor me ha enseñado es que en cuanto a cristianismo se refiere, es una total religiosidad, tan abominable a Él que tal vez no encuentro manera en cómo explicar qué tan abominable a los ojos de Dios es la religiosidad cristiana, en todas sus ramas.
en todas sus ramas, en todas sus denominaciones, en todas sus doctrinas. Porque esto hace la religión cristiana. La religión cristiana deja al hombre inmundo por dentro. ¿Sí? Por dentro el hombre está inmundo, pero está aprendiendo escritura, está estudiando la Biblia, se reúnen en ciertos lugares para estudiar, orar, alabar a Dios, pero siguen estando inmundos por dentro. Eso es lo que ocasiona gente que no ha nacido del Espíritu. Y para decirte la verdad, muy pocos hablan de nacer del Espíritu y no se están haciendo el Espíritu por causa de la mala interpretación. Para los hombres, recibir el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Eso no es, hablar en lenguas es un don. Uno de los dones del Espíritu Santo, pero no el ser nacidos del Espíritu Santo. Entonces, solamente buscan el hablar en lenguas. Y ya. Entonces ahora tenemos gente inmunda hablando en lenguas. Pero dice, no llames inmundo lo que Dios ha limpiado. Una cosa es que te dé el don porque buscas el don, y otra cosa es que te mantengas limpio. Entonces, ¿por qué resulta tan difícil en el cristianismo mantenerse limpio? Y esto es en los que en realidad lo buscan. Por la religiosidad. Los hombres, aunque dicen que no es por obras para que nadie se gloríe, pura religiosidad. Oraciones, ayunos, retiros, eventos, oraciones otra vez, más eventos, y todo ese tipo de cosas, y otra vez eventos para hacer la obra de Dios, cuando en el interior siguen estando inmundos. Y quieren que por medio del aprendizaje de la Escritura dejar de pecar. Esto ya me recuerda a los israelitas antiguos, porque ellos leían la Escritura para dejar de pecar. Jesús les dijo: vosotros escudriñáis las Escrituras porque creéis que en ellas tenéis la vida eterna, mas ellas son las que dan testimonio de mí, y no creéis. Hoy en día, algo muy famoso, escudriñar las Escrituras. Y por medio de la escudriñar las Escrituras quieren dejar de hacer lo malo. No, pueblo, por eso te digo que es religión. Religiosidad pura, mandando almas al infierno mientras tiene nombre de santos. Esto es un verdadero hijo de Dios, un nacido del Espíritu. Cuando una persona nace del Espíritu, esta persona es hecha un nuevo ser. Toda la maldad, las pasiones, los deseos, todo lo malo es quitado, es destruido, es arrancado, es echado fuera, es aventado a la profundidad del océano. Y de su interior no lee la Escritura para santificarse. De su interior fluyen los manantiales de agua viva. Esto es, del Espíritu Santo, del cual nació y ahora habita en él y es templo y morada. La maldad, pueblo, no se deja por tus muchas actividades religiosas. La maldad te es quitada por Cristo de ti, y Él te santifica, te justifica y te hace perfecto, y te da de su Santo Espíritu, te hace nacer del Espíritu, y del Espíritu de Dios, del cual naciste, de Él mana la vida. El sistema religioso cristiano ha estado siempre buscando leer las Escrituras. ¿Y de qué sirve tanta lectura de la Escritura si al final de cuentas lo único que haces es quebrantar la misma Escritura que estás leyendo? ¿Qué te estoy diciendo? ¿Que no leas? No. Te estoy diciendo que os es necesario nacer del Espíritu para que del Espíritu de Dios, del cual naciste, fluya la justicia. Para que la unción de la cual naciste destruya todos los deseos pecaminosos en ti y no estés refrenándote. ¿Cómo sé que una persona es religiosa? Una persona es religiosa cuando se refrena a sí misma de cometer pecado. ¿Por qué? ¿Pero no es eso lo que debemos hacer? ¿Refrenarnos, no pecar? No. Si tú te refrenas, es porque en tu corazón hay maldad.
Si nos entendemos, por eso te digo que las religiones cristianas y todas sus ramas que existan, que mencionen el nombre del Señor Jesús, son erróneas porque siempre se están refrenando y está basado en la fuerza del que se refrena. Si yo me refreno si yo miro a una mujer que está allá afuera y anda con ropa no muy decente o con ropa muy decente, y yo la miro y la codicio y me refreno porque sé que es pecado, ¿a dónde está el mal? El mal está en mi corazón porque todavía estoy mirando a esa mujer para codiciarla y produce cierto tipo de apetito carnal en mí, de deseo carnal para ir y codiciarla aunque sea con los ojos. Me refreno, pero la maldad sigue estando adentro de mí. Lo que Cristo hace, Cristo viene a una persona, saca la maldad de esa persona, hace morir las pasiones y los deseos de la carne, y entonces cuando el hombre ve a la mujer, ya no siente apetitos carnales. Yo he escuchado muchas de esas técnicas para no codiciar a la mujer de su prójimo. Si la miras una vez, no pecas. Si la miras dos, ya pecas. Si la miras, mejor ponte a pensar en Cristo. Estoy en Cristo, estoy en Cristo, estoy en Cristo. No la quiero mirar, no la quiero mirar. Mira, pueblo, el pecado no está en controlar los ojos. Está en los deseos del corazón y los deseos de los ojos que se van tras lo que no aprovecha. Ese es el problema. El problema no es mirar. El problema es codiciar. Entonces las religiones consisten en ponerle frenos al hombre. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas aquello otro, no hagas esto. Pero por dentro siguen estando inmundos, llenos de maldad, escribas y fariseos hipócritas modernos, que dicen que aman a Dios, que siguen a Dios, que alaban a Dios, que oran a Dios, que ayunan para Dios, que hacen retiros para Dios, que hacen montones de cosas para Dios, pero inmundos por dentro. Todo por las malditas religiones terrenales. Porque ha habido hombres que Pablo profetizó al respecto, que saldrían e irían para engañar y ser engañados, de los cuales su perdición ya estaba puesta. Estos se infiltraron y crearon todas estas doctrinas, y tu pueblo los está siguiendo. Por eso se te hace difícil vivir en santidad, por eso se te hace imposible, porque ¿cómo va a vivir una persona en santidad cuando por dentro está llena de inmundicia? ¿Cómo va a salir justicia de una persona así? Para eso Cristo apareció, para limpiarnos de adentro. Fariseo ciego, límpialo de adentro del vaso y del plato y quedará limpio por fuera. Cristo vino no para enseñarnos nada más las cosas que son buenas. Él dijo: yo he venido para que vean al Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. De esa manera Cristo no era malo por dentro y conocedor de la Escritura por fuera. Cristo era santo 3 veces, santo en la carne, santo del alma y santo en el espíritu. Y hoy en día los hombres se santifican por fuera y por dentro el alma, podredumbre y hueso de muerto. Por eso es que la religiosidad no alcanza a entender lo del espíritu, porque están haciendo las cosas en la carne y luego quieren hacer las cosas del espíritu. Pero ¿cómo van a hacer las cosas del espíritu si encuentran otra ley en sus miembros que se rebela contra la ley del espíritu? Cuando quieren hacer las cosas del espíritu, terminan haciendo las cosas de la carne. Y allí el problema, pueblo. Ese es el problema. Necesitas venir a Cristo, ser limpiado de adentro, ser llenado de su Santo Espíritu, nacer de su Espíritu, para que de adentro de ti, del Espíritu de Dios, que a Dios deposite en ti, de allí fluya la justicia. Pero entonces ya no hay maldad en tu interior. Ya basta de las religiones externas y de los montones de actividades y mandamientos externos tratando. Lees los mandamientos: no robarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y Señor, qué difícil está esto, porque la inmundicia está impregnada en lo interno. El Señor ha visto todas esas cosas. Él ve a los predicadores, el pueblo llenos de inmundicia, pero queriendo queriendo ser libres, pero abrazando la inmoralidad. Queriendo ser libres, pero abrazando el pecado. Aquí es donde se pone bueno. Si realmente quieres ser libre, vas a tener que aborrecer el pecado.
Porque ninguno, escuchadme bien, ninguno que no quiera dejar el pecado no va a ser lleno del Espíritu Santo, porque a Dios no lo engaña ninguno. Tú puedes venir y derramar tus lágrimas de cocodrilo en el altar y decir, Padre, yo quiero más de ti, pero Dios viene y ve tu corazón y ve que es pura pantomima, te va a desechar. ¿Sí? Dios sí está buscando salvar a los hombres, pero que está buscando que los hombres que vengan renuncien al pecado, renuncien a la maldad, renuncien, se acaben sus deseos pecaminosos. Está buscando que se viva de verdad, de que del interior de los hijos de Dios fluya la justicia. No vino para crear un pueblo hipócrita, sucio por dentro, que está leyendo las escrituras todo el tiempo. Un pueblo hipócrita que alaba, un pueblo hipócrita que ayuna, que ora, un sistema religioso bien creado por el diablo, y tú estás ahí metido por adentro todavía maldad y maldad y maldad. Te digo estas cosas por causa de los que me han llamado, que quieren vivir en santidad. Esta es la manera. No son por tus obras, es por el poder de Dios en ti, porque tú naciste de lo alto, y el que nace de Dios no puede pecar porque la simiente de Dios está en ti. Si tú quieres vivir una vida en santidad, tienes que tener la simiente de Dios en ti. Si tú quieres vivir una vida en pecado, dale. Pero los que quieran vivir en santidad tienen que nacer del Espíritu. La simiente de Dios tiene que estar habitando en ti. Pero ese versículo, en lugar de promesa, lo escondieron. En lugar de, oh wow, si yo quiero vivir en santidad, entonces la simiente de Dios tiene que habitar en mí, correr, arrepentirse y convertirse a los malos caminos. No, lo taparon. No. Dios Dios, ese versículo se me hace que está mal interpretado, luego dicen. No, porque Dios no nos pone cargas. Aquí algo no está bien. Claro que está muy bien. Esa es una garantía de que los que nacen de Dios no pueden pecar porque la simiente de Dios habita en ellos. Esa garantía no la has querido porque te gusta el pecado, porque amas la inmundicia. No has querido vivir en santidad y esa es la realidad. Has buscado métodos y todo ese tipo de cosas que no funcionan simplemente porque no has querido venir a la verdad. No has leído y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Tú qué crees? ¿Que conocer la verdad significa agarrar montones de versículos, aventarlos como si fueras metralleta, recitarlos, sabértelos de memoria? ¿Eso es conocer la verdad? No, conocer la verdad es haber nacido del Espíritu y ser uno con Él. Eso es conocer la verdad. Saber montones de versículos de la Biblia y no vivir conforme los mismos que lees, eso no es verdad. Sabes de la verdad, sabes lo que la verdad es, pero no la conoces, no eres uno con ella. Nos entendemos, pueblo, nos estamos viendo. ¿Cómo vas a vivir en santidad si mientras amas el pecado? Si quisieras vivir en santidad, podrías. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo único que tendrías que hacer es venir, humillarte, porque Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Y venir a mí los que están cansados de la maldad. Venid a mí los que están cansados del pecado. Venid a mí los que ya no quieren más el pecado en esta tierra, y yo los haré descansar y les daré verdadera santidad. Se convertirán en manantiales de agua viva. Pero los perros y los marranos, la gente que se regresa a la inmundicia, que nada más quiere apariencia, no te van a recibir, porque el Padre ve tu corazón. Aún antes de que camines al altar, Él ya está viendo tus intenciones. El requisito ya está. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Solamente la paz y la santidad se pueden tener cuando han nacido del Padre. Los que no han nacido del Padre, les aconsejo que le corran a nacer si es que realmente quieren vivir sin pecado. El vivir sin pecado, muchos me regañan, no puede, se cree un santo, se cree perfecto. Pues cómo no, si la simiente de Dios habita en mí, ¿cómo no voy a creerme? Por supuesto que sí. Si hay un montón de incrédulos en la tierra, ¿también yo voy a ser incrédulo? Yo recuerdo cuando me topaba esos versículos, los hijos de Dios no pecan. Yo creía que era hijo de Dios y pecaba hasta que entendí, por medio de la fe. Hoy en día hay montones de gente, simpatizantes de Cristo, carismáticos, no hijos. Gente que les gusta el Evangelio, pero que no aman a Cristo.
que sí les simpatizan y les gustan ciertas cosas, pero no lo aman. Otros han encontrado en el Evangelio una forma de sacar ventaja para sí mismos y ser alguien en la vida. ¿De qué te va a servir ser ese alguien? Los veo, se esconden atrás y dicen que están siguiendo a Cristo y que hacen las cosas para Cristo. Pura hipocresía. Las haces para ti. Aunque tú digas que tú haces las cosas para Cristo, si tú eres el beneficiado, la estás haciendo para ti. La estás haciendo para que tu nombre se mire en alto, para que seas conocido, para que seas famoso, para que tengas muchos likes en el Facebook. Esas cosas no son para Cristo, son para ti. ¿Tú crees que Dios no ve todas esas cosas? ¿Tú crees que Dios no ve tu corazón? Claro que lo está viendo. Y te está dando la oportunidad de que en realidad, si tú realmente quieres, la llave está en Juan. El que es nacido de Dios no peca. ¿Quién quiere vivir una vida libre de pecado? El que es nacido de Dios, bueno, ¿quién quiere? Ven y nace de Dios, y entonces vivirás una vida libre de pecado. Ya no es por tu esfuerzo, ya no es por tu sabiduría, ya no es porque tus montones de rudimentos, tus eventos, tus retiros, ya no es por nada. Es porque el poder del Eterno habita en ti, la simiente de Dios, la santidad, el 3 veces santo habita en ti. Por eso puedes vivir en santidad, no por la montón de tus actividades que andas haciendo. ¿Cómo van a alcanzar a vivir en santidad con su religiosidad? ¿Cómo van a alcanzar a vivir el hombre? ¿Cómo va a alcanzar el hombre a vivir en santidad si no nace del Espíritu? Versículos tan grandes allí escritos para nuestro bienestar, nuestra vida, ocultos por los mismos predicadores que ni siquiera saben lo que están haciendo. Pero doy gracias a Dios que está levantando obreros nuevos, obreros conforme su corazón. Y como les había dicho antes, pastores, si no cambian sus caminos, van a andar mendigando pan. Van a andar mendigando pan. Porque el Señor va a venir para salvar a los suyos y a destruir. Recuerden, el juicio empieza por su casa. Yo les aconsejo, se arrepientan, se convierten de sus malos caminos, aborrezcan sus inmundicias y busquen hacer del Espíritu Santo. Porque si tú no naces del Espíritu, tú no vas a poder entrar. 2 veces. Fíjate, te lo leo de nuevo. De cierto te digo, de cierto te digo. ¿Cuántas veces? 2. Y todos los eruditos que conocen la Escritura saben que cuando está escrito 2 veces es afirmativo, papá. Si no es así, no entrarás. Así que olvídense de sus famosas oraciones de fe. Tienes que nacer. Ahí no está la oración de fe. Alguien en un momento dado se inventó la oración de fe para engañar a los hombres y creer que son salvos. Yo te digo una cosa: si tú no has nacido del Espíritu, tú no eres salvo. Pudiste haber hecho la oración de fe, pudiste haber hecho muchas cosas. Si no naces del Espíritu, no entras al reino de los cielos, y únicamente los que habitan dentro del reino de los cielos serán salvados. No la bola de cristianos religiosos que han hecho su oración de fe, a donde la Escritura dice: si haces la oración de fe serás salvo. Oh, el que confesare con su boca y creyere con su corazón será salvo. Esa no te está diciendo una oración de fe. Ese es el requisito. Si creyeres con tu corazón y confesares que Jesús es el Señor, si creyeres con tu corazón y confesares esto, hoy en día ni siquiera se cree que Jesús es el Señor. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque si tú creyeras que Jesús es el Señor, le temerías, te apartarías de la inmundicia, no pecarías porque sabes que Él es el Señor. Pero hoy en día no te importa nada, echas a las espaldas su palabra y las pisoteas, aún sabiendo que Él es el Señor. No te importa. Si creyeras, te guardarías. Si creyeras, nacerías de su Espíritu. Si creyeras, amarías la vida santa y buscarías vivir en santidad en frente de Dios. Si creyeras, creerías entonces que los nacidos de Dios no pecan. Allí está la clave para los que quieran vivir en santidad y no pecar más. Nace de Dios. Nace de Dios.
destruye tu religión, salte de la Babilonia. Todas las religiones terrenales, los predicadores se escapan a sí mismos de la Babilonia y dicen que la Babilonia le echan la culpa a toda la iglesia católica. Sí, la Babilonia es el sistema religioso. Por eso está vestida de púrpura y escarlata. Es todo el sistema religioso, toda la religión. ¿Y sabes cuándo tienes religión? Cuando estás gobernado. No hagas, no toques, no gustes, no bebas. Eso es religión. ¿Por qué? Porque las leyes externas tienen que gobernar tus apetitos internos. Eso es religión. Porque los hijos de Dios ya no requieren que las leyes externas los gobiernen, porque de adentro aborrecen la inmundicia, sin necesidad de que le esté diciendo no toques, no comas, no gustes. Y eso no es suficiente. Los hombres la hacen todavía más religiosa. Le añaden, no toques, no te pongas esto, no te pongas aquello, no te pongas acá, no te pongas esto, no te piquites acá, no te pintes, no nada. Le añaden, no. Si tú haces cosas por el no, es una clara señal que tienes religión, porque no te estás apartando del pecado voluntariamente. Alguien tiene que venir a decirte no. Y eso te lleva a que en realidad se dé testimonio de que en realidad lo que tienes tú es pura religión. Así que los que quieran hacer y luego no digan que únicamente los macheteo, puro machete, hacha, muy duro, te estoy proveyendo llaves de vida eterna. El que no naciere de agua y del Espíritu Santo, de cierto te digo, no puede entrar al reino de Dios. Así es que basta de tus oraciones de fe y te aconsejo que vayas a nacer del Espíritu. Los hombres pueden hacerte la oración de fe, pero el Espíritu no viene por voluntad de carne, por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón. Ese viene de arriba. Los hombres no tenemos acceso. El Señor añadía a su iglesia a los que tenían que ser salvos. Si el Señor no le da al hombre el nacer del Espíritu, no entra. Así es que predicadores, dejen de sus engaños y enseñen a la gente que tiene que nacer. ¿Quién nace? Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, y el cual ya no va a caminar. Dice, ya no quiero más la maldad. Pero hoy en día los que se están convirtiendo no se están convirtiendo o no se han convertido porque no quieren más la maldad. Aunque hay algunos que sí, la gran mayoría son seducidos. Como membresía a un club social, la iglesia es lo que se convirtió, la iglesia terrenal. Te doy noticias. Lo que ustedes llaman iglesia terrenal no es la verdadera iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es sin mancha y sin arruga. ¿Cuáles? Los nacidos del Espíritu, los que ya no pueden pecar. Esos son la iglesia de Cristo. Así es que bájense de su asuntito de que son la iglesia de Cristo, y si quieres en realidad ser la iglesia de Cristo, te aconsejo el nacer del Espíritu. Y eso no lo consigues tú, porque luego me preguntan, ¿y cómo hago para nacer? Eso viene de Dios. Si tu corazón no aborrece las cosas de esta tierra, no te va a conceder darlo. Hechos, Dios le da de su Santo Espíritu a los que le obedecen. Por eso existen dos nacimientos. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El nacimiento de nuevo te sirve. El nacimiento de nuevo te abre los ojos y ves que hay maldad y que hay justicia. Cuando dices, yo no quiero la maldad, yo quiero la justicia, y vas y es genuino, entonces el Señor te va a hacer nacer de su Espíritu. De otra manera, dos nacimientos, nacer de nuevo y nacer del agua y del Espíritu, porque el nacer de nuevo te da la capacidad de creer la palabra, y luego para que Dios te conceda de su Espíritu. Si no haces esos dos requisitos, no entraréis al reino de los cielos. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministerioexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.